nuestro patio hay un mundo por explorar. Bueno, vamos a ver el iceberg de Colombia. Metros de altura, comenzó a construirse en 2014 en el noroccidente de Antioquia, a 170 kilómetros de Medellín. Sin embargo, entre el 28 de abril y el 7 de mayo de 2018, se presentó un derrumbe en uno de los túneles utilizados para desviar agua del segundo río más importante del país, el río Cauca, el cual fue desviado cuando se iniciaron las obras. La barrera podría desbordar la presa y amenazar a 5 pueblos con una población de No, eso supongo, porque estas imágenes no son falsas, supongo. 100.000 habitantes. Fue necesario evacuar a 9.000 personas. La solución para evitar la tragedia en ese momento fue inundar la casa de turbinas, causando daños millonarios y retrasando proyectos muy importantes. ¿Me recuerda eso? La Biblioteca España fue un elefante blanco. La Biblioteca España. La Biblioteca España fue inaugurada en 2007 en la ciudad de Medellín, pero, al año siguiente, comenzó a tener fallas en la fachada. Desde 2013 su operación fue a medias. Finalmente, fue cerrado por completo en 2015, y así ha permanecido desde entonces. Ahora, los habitantes esperan que, por fin, las obras sí culminen con éxito y se pueda reabrir el sitio, el cual costó mucho dinero y que de momento se ha perdido. El edificio está en preocupación mayor, debido a que está en toda la punta de un cerro, hay peligro de que se vaya al suelo. El acento paisa viene del aragonés. El origen de este acento podría estar en las montañas de Aragón o Navarra. Otras teorías sugieren una conexión del dialecto con el ladino judeo-español. El español paisa tuvo su origen en la época de la conquista y posterior gobierno hispánico desde el siglo XVI, ya que gran parte de los colonos de Antioquia provenían de regiones de España donde se habla un lenguaje similar y con un indiscutible componente sefardí, como Extremadura, Andalucía Oriental y posteriormente Asturias, Cantabria. Berraco, que hubo, aguardiente, que hubo, bendito, parche, farra, que hubo, papi, eso chimba, bendito. Navarra, Ave Aragón María. y País Vasco. Vea, Parce pues, viene del portugués y lo trajeron los cocaleros. Parcero viene de parceiro, que en portugués significa amigo, compañero, el cómplice, parce lo un trajeron los cocaleros. Vea pues. Según investigaciones lingüísticas, la palabra fue traída a Medellín en los 80s, y luego se expandió por el resto de Colombia. Los cocaleros y narcotraficantes de Colombia, que llevaban la mercancía a Brasil y a Portugal, escuchaban a los portugueses decir esta particular palabra. Las copas del Nacional son compradas. Obvio, ya Pablo sabíamos. Emilio Escobar Gaviria, un nombre más que reconocido en el mundo, uno de los capos del narcotráfico más recordados de la historia y que tenía una gran pasión por el fútbol. Pablo combinaba a la par todos sus actos delictivos con el amor que le tenía a Atlético Nacional, que en los 80s era un equipo más en Sudamérica, pero que, con la ayuda del capo, pronto tomaría relevancia mundial. En 1989, el Verde, de la mano del mítico Pacho Maturana, estaba teniendo una copa de ensueño. Solo había perdido un juego de grupos ante Millonarios, pero después les pasó encima a todos sus rivales, se convirtió en un equipo sólido. Pero para Escobar, el buen fútbol de su equipo no era suficiente. Ya con él en el trono de la delincuencia en Medellín y en toda Colombia, su injerencia en el balompié era prácticamente inmensa. Árbitro argentino que afirma que el cartel de Medellín lo amenazó. Ya no estamos solos, ya no nos podemos tocar, bro. Seguimos. Algunos árbitros afirmaban que cuando estaban en los hoteles, sicarios colombianos los amenazaban diciendo que, si no gana el Nacional al día siguiente, ellos morirían. El primer asentamiento español en Colombia fue en el Urabá. Muchas personas piensan que el primer asentamiento español en Colombia fue Santa Marta, pero se equivocan. Santa Marta fue la primera ciudad en Colombia. Sin embargo, San Sebastián de Urabá fue el primer asentamiento establecido por españoles en la actual zona de Urabá Darién, en lo que hoy es parte del territorio de los departamentos de Antioquia y Chocó en Colombia. Allí mismo, en el Urabá antioqueño, fue donde los españoles asentaron el primer poblado en toda Colombia. Vea pues. Datazo, bro. La piedra del Peñol tiene dueño. ¿Cómo?
El Peñón de Guatapé, o Piedra del Peñol, es un monolito de 220 metros de altura, localizado en Guatapé, Antioquia. Fue escalada por primera vez en 16 de julio de 1954 por un habitante de la zona, Luis Eduardo Villegas López. Lo que mucha gente no sabe, es que hasta ahora la piedra sigue perteneciendo a la familia Villegas, o sea que la piedra tiene dueño. Esa sí no me la sabía. Atún hecho de cartón. Era el año 2019, una mujer en Cali abrió una lata de atún y se encontró con trozos de papel prensado y cartón. La mujer luego destapó una segunda lata y descubrió exactamente lo mismo, le quitó el aceite y se encontró con más papel. Yo creo que muchos lo vimos, ¿no? Obvio. Todos vimos este video. E hizo pública la denuncia. Hacienda Nápoles. La Hacienda Nápoles fue adquirida en 1978 por Pablo Escobar y sus primos Johnny Bedoya Escobar y Luis Bedoya Escobar. De inmediato se iniciaron una serie de obras que tenían como objetivo embellecer el lugar, donde se construyeron edificios con decenas de habitaciones, carreteras, 6 Era una cosa de locos. piscinas, 27 lagos artificiales, 27 lagos artificiales. Para eso tenía que ser demasiado grande. gasolinera propia, una pista de aterrizaje de aviones, helipuertos, hangares, y una exótica arborización que incluía palmeras gigantes y establos con caballos. El logotipo de la hacienda fue una avioneta monomotor sobre su portada de acceso, que fue la misma en la que Escobar envió su primer cargamento de cocaína a los Estados Unidos. La población animal que vive en los terrenos de la Hacienda Nápoles ha sido, desde sus inicios, uno de sus mayores fortunas. Zoológico, ¿no? Cuando pertenecía a Escobar, la hacienda contaba con más de 1500 especies animales. Sin embargo, muchos de estos ejemplares fueron disipándose cuando Escobar comenzó a ser acosado por las autoridades colombianas. De esta manera, varios hipopótamos comenzaron a vivir salvajemente, pasando a formar la mayor población de esta especie fuera de África. Nicolás Maduro nació en Colombia, Cúcuta. ¿Cómo? Pero desde que asumió la presidencia el 19 de abril de 2013, la nacionalidad del presidente venezolano Nicolás Maduro ha sido blanco de dudas, aún más, luego de que el 29 de julio del mismo año, el ex embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos Guillermo Coches, reveló la partida de nacimiento del mandatario. Actualmente estas imágenes alusivas al hecho siguen circulando en redes. Es el caso de una foto en la que se puede apreciar la antigua cédula blanca laminada colombiana con los datos del presidente latinoamericano. Sincelejo es un pueblo. En Colombia, hay varios memes de personas que creen que Sincelejo es un pueblo, debido a que este mismo es muy pequeño y tiene poco y nada de cosas que caractericen a Sincelejo. Colombia 5-0 Argentina. El domingo 5 de septiembre de 1993. Bien, al 5-0, Tiki, suave, obvio, como debe ser. Se llevó a cabo un histórico partido de fútbol entre Argentina y Colombia en la eliminatoria mundialista de Estados Unidos 1994. Fue el último partido de las eliminatorias mundialistas, donde enfrentaron a Argentina, Colombia, Paraguay y Perú en el grupo A. Argentina, segunda en su grupo en ese momento, necesitaba una victoria para evitar un desempate con Australia. Si no logra ganar el campeonato, su clasificación para la Copa del Mundo dependerá del resultado del partido entre Perú y Paraguay en Lima. Este es un partido que aún está fresco en la memoria de los aficionados colombianos. Puta, cada que juegan contra Argentina lo mencionan 500 veces. Y argentinos. Hay un significado histórico y el significado de dos campeonatos consecutivos. El campeón mundial de Argentina, seguido de dos títulos invictos en la Copa América de 1991 y 1993, y la Copa FIFA Confederaciones de 1992, además de romper el récord de 6 años invicto de Argentina en casa, 2 desde el argentino. Desde entonces, también se han destacado por no jugar nunca un solo partido y no ser derrotados en casa. Este partido se convirtió en otro hito en la historia del fútbol colombiano. Nivel 2. Yo creo que todos lo recordamos. Vamos al nivel 2. Yo quiero que ustedes se pongan heavy, pero ya.
Gustavo Petro fue Paraco. Esto sí me interesa. Gustavo Petro, actual presidente de la República de Paraco. Colombia, que en su llegada al poder evidencia también la transformación de un político que en su juventud militó en el movimiento 19 de abril, M19, un grupo guerrillero que buscaba imponer sus ideas mediante las armas, pero que se diferenció de otras guerrillas de la época en varios aspectos. No era comunista pero tampoco de derecha, a diferencia de como muchas personas piensan. Petro no usó las armas, tenía un cargo político en el movimiento. Okay, me El vale Matarife. verga. El expresidente Álvaro Uribe Vélez es, sin duda, uno de los personajes más reconocidos de Colombia. Amado por muchos y odiado por otros tantos, se ha ganado un lugar en la historia reciente del país por su particular forma de ser y pensar. Por un lado, los famosos falsos positivos, de los cuales hablaremos más adelante, las chuzadas, Eso donde tiene el que ir máximo más jefe abajo. de esto era el mismo presidente, donde se encargaba de vigilar, amenazar, acosar e intimidar a periodistas, senadores y defensores de derechos, la Ley 100 del 1993, donde la gente más pobre muere día a día gracias a las EPS, y de haber tenido nexos con Pablo Escobar. También, todas. Barranca Bermeja no existe. Barranca Bermeja Hay no varios existe. memes que dicen Qué puta. que Barranca Bermeja no existe, que solo es un pedazo de tierra, otros dicen que es una Es que es un pedazo de tierra, que piros. base secreta del gobierno, otros dicen que es una base alienígena y otros aseguran que todo es una estrategia para vender más tiquetes de bus. Una estrategia para vender más tiquetes de bus hacia Barranca Bermeja, me imagino. Hotel Tequendama. Su ubicación en lo alto de una Turbio, colina, turbio. su Sí, naturaleza hay muchas mágica cosas y de- años de desolación forman la leyenda del edificio embrujado, además de ofrecer un edificio antiguo muy acogedor a los aficionados al terror. Se han reportado varios suicidios en la zona, dando como resultado la aparición de fantasmas. Esta es la Casa Museo Tequendama en Bogotá, Colombia. Según la introducción oficial, la leyenda del terror urbano es así. El lugar tiene unos 180 metros de altura. Se dice que a principios del siglo XIX algunas personas escalaron estas rocas abandonadas para suicidarse, pero no hay evidencia de que lo hayan hecho desde el hotel. Andrés Escobar y el autogol que le costó la vida. Sí, también. Andrés todo Escobar eso. Saldarriaga era un jugador de la selección colombiana de fútbol que viajó a Estados Unidos para participar en la Copa del Mundo 1994, pero su futuro brillante defendiendo los colores de su país se terminó al ser asesinado varios días después de cometer un autogol. Nunca un error sobre el Tremendo campo de fútbol autogol, tuvo sí, claro. peores consecuencias. Colombia venía al Mundial como favorita de ganar el Mundial, pero el autogol de Escobar los dejaba afuera. Cuando llegó a Medellín, lugar donde vivía, en una discoteca por la noche, un hombre lo asesinó con un arma de fuego. Monien ennakkosuosikki Columbia sortui näpertelyyn ja putosi jatkosta. Qué cagada, güey. Uy. Kovimman hinnan Kolumbian putoamisesta maksoi puolustaja Andres Escobar, joka ottelussa Yhdysvaltoja vastaan teki oman maalin. Joukkueen palattua kotimaahan Escobar joutui kotikaupungissaan Medellinissä sanaharkkaan kannattajien kanssa. Kiistely päättyi laukauksiin, Escobar murhattiin, hänen ruumistaan löytyi 12 Oh, Andrea, la vuotta. rompiste. Su país que lo tiene todo. ¡Ey! ¿Por qué? Sacre del ¿Quieres estar La tranqui masacre o del qué? Tigre y Auc. Sobre las 11 de la noche del 9 de enero de 1999, La un Sauce. grupo de aproximadamente Sí, yo me acuerdo de 150 esto paramilitares se tomaron el caserío de El Tigre, en el municipio de Valle del Guames. Los paras, como se les decía a los paramilitares, recorrieron la vereda, escribieron en algunas paredes aún presentes y obligaron a los habitantes a reunirse en la calle principal. A algunos les ordenaron arrodillarse y permanecer en silencio, mientras decidían al azar a quienes asesinar. Según informes de la fiscalía, también se Es que presentaron decidían al casos de azar a quienes violencia sexual y el asesinar, aborto de por 2 Dios. mujeres, a causa de las agresiones físicas a las que fueron sometidas. Campo de concentración en Colombia durante la WW2. Entre 1944 y 1945, periodo en el cual la Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin, el Hotel Sabaneta, ubicado a menos de 80 kilómetros de Bogotá, se convirtió en un campo de concentración de alemanes y japoneses. Al menos 100 personas de nacionalidad alemana y japonesa fueron confinadas. Bien.
En este hotel ubicado en Fusagasugá por pertenecer a las llamadas listas negras creadas por Estados Unidos, la llegada en 1944 de 100 alemanes y 11 japoneses al centro de confinamiento en Fusagasugá ocasionó que el Hotel Sabaneta dejara de ser un centro de descanso en el que se hospedaban familias prestantes de la época, y tuviera que ser adecuado con rejas de seguridad, la construcción de la torreta de vigilancia, más unos cuarteles para la policía. El expresidente Pastrana violó a una niña en los 70s. ¡Qué puta! El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango, se ha visto inmerso en todo el escándalo sexual que rodea al financista Jeffrey Epstein, muerto en una cárcel de Jeffrey Epstein. Estados Unidos. Al parecer, el exmandatario que gobernó entre 1998 y 2002, habría viajado en marzo de 2003 a Bahamas, donde Epstein tenía una isla privada y en donde presuntamente se cometían los delitos sexuales a menores. Las agujas con sida en sí. Hay un documental muy bueno en Netflix. Origen. Bueno, el nacimiento original de este mito, la verdad que no puedo decirla ya que no sé, pero sí sé que ha estado recorriendo el internet por muchos años. Esto hace referencia a una leyenda urbana, donde había un relato que lo afirmaba y dice así. Un incidente ocurrió cuando una amiga de un trabajador de FEMSA fue al cine y se sentó en una silla. Ella sintió que algo la estaba pinchando. Se levantó para ver qué había sido y vio una aguja con una nota adjunta que decía: bienvenida al mundo real, ya eres B positivo. Efectivamente, al ir al doctor le hicieron un análisis a la aguja y resultó B positivo. Para que el virus se refleje en un examen de sangre puede ser necesario que pasen hasta 6 meses después de ser infectado. ¡Qué putas, parce! Uy, weón, ¿quién está tan enfermo? Envenenamiento masivo en Chiquinquirá. El sábado 25 de noviembre de 1967, en el municipio de Chiquinquirá, Boyacá, ocurrió un hecho sin precedentes. Aunque el número no es exacto, se dice que el envenenamiento masivo mató a unas 100 personas, en su mayoría niños, y más de 500 personas estaban intoxicadas. Un sábado por la mañana, como cualquier otro, de repente lentamente. Poco a poco los niños comenzaron a caerse, les dolía el estómago, se convulsionaban y se desmayaban, mientras los padres no entendían lo que pasaba. Todo era confusión y preocupaciones. Poco a poco, uno de los más grandes envenenamientos en la historia de Latinoamérica comenzaba a verse. Cárcel que Pablo Escobar construyó para él mismo. Ay, la catedral. La catedral fue una prisión Era en una Envigado, belleza. estado de Antioquia, Una conocida belleza. como la prisión, donde estuvo preso el líder del cartel de Medellín, Era un Pablo hotel, Escobar, 10 a cambio estrellas. de no ser extraditado a los Estados Unidos. Su captura fue concertada con el gobierno del presidente César Gaviria. Más tarde se reveló que estaba llena de lujos y, encima, Escobar siguió delinquiendo, dirigiendo su cartel desde el interior de la catedral hasta Obvio. que escapó de la prisión. Ahí verán. Milagro Eucarístico de Tumaco. 31. El milagro de Tumaco. ¿Qué es esto? ¡Tarán! Ahí está Timmy. ¿Qué se hace, amo atún? Yo creo que tiene ganas de comerse un buen salmoncito, ¿por qué no? Un gordo hermoso. Bueno, mi amor, ya está como muy cómodo. 1 de enero de 1906, los habitantes de Tumaco sintieron a las 10 de la mañana un fuerte terremoto que duró alrededor de 10 minutos. Entonces, todo el pueblo corrió a la iglesia para suplicar al párroco, el padre Gerardo Larrondo. El mar avanzaba, habiendo ya cubierto cerca de 1,5 kilómetros del litoral, con la amenaza de formar una inmensa ola. En el momento en que la ola estaba llegando, alzó con mano firme y con el corazón colmado de fe la hostia consagrada y ante todos trazó el signo de la cruz. La ola siguió avanzando, pero antes de que el padre Larrondo se pudiese dar cuenta, la población, conmovida y maravillada, gritó: ¡Milagro, milagro!
En efecto, como si hubiera sido detenida por una fuerza invisible y superior a la naturaleza, la potente ola que amenazaba con borrar de la tierra al pueblo de Tumaco había desaparecido. ¡Qué putas! Eso sí está muy extraño. Literalmente, Jesus vino a pararlo con sus propias manos. Mentira, mentira. El diablo en la discoteca Chango. El diablo Hay en la una historia discoteca. que muchos han escuchado, otros no. Algunos dicen que es real, otros aseguran que... es falso. Pasó la noche de un Jueves Santo en una de las discotecas más populares de Juanchito. Dicen que fue en la década de los 90s, cuando un hombre muy apuesto llegó a la discoteca Chango. Las mujeres no lo perdían de vista, todas querían bailar con él. Todas. Dicen Ush, parce, me ahí acabo de bailando, morir, de un momento a otro, el apuesto hombre sacó a una caleña a bailar. Sin duda era el mejor bailarín que no le mirara los pies, pero esta no hizo caso y cuando lo vio, quedó en shock. Dicen que sus pies eran como de una bestia, similar a los cascos de un toro y el sitio comenzó a oler a azufre. ¡Qué putas! Y hasta acá llega el video de hoy, ¿Cómo? muchas gracias por... No, no. Bueno, pues se acabó la primera parte. Hola, soy Pablo. Soy Tyrone. Soy Uniqua.